Bien, en apoyo a las clases que estuvimos viendo en salón, en donde nos quedamos en el SCR, pues hoy vamos a dar una rápida recordatorio sobre este elemento, que es un elemento que es un rectificador controlado de silicio. Como lo observamos aquí, el SCR tiene tres pines o tres patas. Uno se llama la K, aquí está la K de cátodo, de este lado tiene como la A, que viene siendo el ánodo, y esta patita, que es una patita de control, se llama gatillo. La forma física de un componente, por ejemplo SCR 106B, trae esta apariencia: cátodo, ánodo, gatillo. Esa es la distribución de los pines. Si nosotros viéramos el circuito equivalente, vemos que se compone de dos transistores que de manera un tanto medio caprichosa están en retroalimentación. Es decir, cuando agregamos nosotros aquí una señal suficiente para que dispare al transistor que está en este punto, al transistor NPN, este transistor, una vez que arranca, dispara al transistor que está en la parte superior, y luego ya después de que este arrancó, este dispara al que está en la parte de abajo. Por lo que si yo en un momento dado lo disparo al circuito y le suspendo la energía en el gatillo, él sigue disparado, no se apaga. Este aspecto lo vamos a analizar cuando pongamos a chambear al SCR en voltajes de corriente directa. Ahí se aprecia esa condición, que una vez que el SCR se arranca en un ambiente de directa, pues ya no se apaga. Es complicado para que se apague. Vamos a ver la función del mismo. La función más importante es cuando este está en voltaje de corriente alterna. Entonces aquí estamos viendo la señal alterna que está ingresando al ánodo, por ejemplo, ¿verdad? Este tipo de componente, si nosotros le quitáramos la patita que está aquí, pues prácticamente es un diodo rectificador. Y el diodo rectificador, si ustedes recuerdan, lo que hace es que cuando entra una señal de este tipo, él rectifica la mitad de esa señal. Bien, esta patita que se llama gatillo es una patita que sirve de control, es el disparo. Es como cuando tú aprietas el gatillo en una pistola que está cargada, le aprietas el gatillo, pues dispara. Si no le aprietas el gatillo, no dispara. Entonces este componente funciona solo y si tú presionas el gatillo, solo y si alimentas el gatillo con un voltaje de polarización adecuado. Entonces aquí tenemos nosotros en rojo la señal de entrada, que es esta, y estamos presumiendo el hecho de que cuando la señal está empezando el semiciclo positivo prácticamente en 0 grados, ahí nosotros le mandamos un disparo por aquí. Y si le mandamos un disparo, como es el semiciclo positivo y un diodo trabaja solo y sí tiene semiciclo positivo, perdón, voltaje positivo aquí con respecto a este que es negativo. Si tiene esta polaridad y nosotros le aplicamos aquí una polaridad positiva, entonces el SCR tiene las condiciones para conducir. Y si nosotros casi cuando va en cero lo disparamos, entonces el SCR se switchea. Y al switcharse deja pasar toda esa señal. Pero si nosotros dejamos de switcharle, él ya se encendió y sigue encendido durante todo ese tiempo. Pero cuando la señal alterna de entrada va cayendo a un punto que es casi cero, pasa por una cosa que se llama la corriente de sostenimiento del SCR. Si está por debajo de esa corriente de sostenimiento del SCR, el SCR se apaga. Entonces cuando la señal de entrada va en su parte casi de cero, cuando va otra vez aquí en cero, revisa a ver si el gatillo está disparado. Y si el gatillo está disparado, ¿verdad? Ahí en esa parte, si no está disparado el gatillo, prácticamente se va a apagar. Pero si imagínense que el gatillo estuviera disparado, pero como ya estamos en el semiciclo negativo, entonces aquí sería menos más. Y en esas condiciones el SCR no conduce. No importa que lo estemos gatillando, si tiene una polaridad con polarización inversa, no va a conducir. Entonces no importa qué pase aquí, simple y sencillamente el SCR no conduce. Llega el semiciclo positivo nuevamente y casi en cero, en cuanto rebasa el punto 7, yo lo disparo y entonces él conduce. ¿Qué quiere decir entonces? Que aquí tenemos un ángulo de disparo aproximadamente o cercano a cero.
Y el ángulo de conducción, por tanto, va a ser todo esto. Si el ángulo de disparo, ángulo de disparo es aproximadamente a cero, pues el ángulo de conducción van a ser 180 grados, o sea, toda esta porción que son 180 grados. Pero ahora imagínense que cuando la señal de entrada está pasando por cero, yo no disparo al componente, no lo disparo. Si no lo disparo, ahora aquí está pasando por el semiciclo positivo y aquí tiene esa polaridad. O sea que tiene posibilidades de conducir. Pero como yo no lo he disparado, pues entonces no me pela. Simplemente no trabaja. Pero justamente cuando él va a 90 grados, cuando el ángulo de disparo está aproximadamente en 90 grados, cuando va en la señal va a 90 grados, la señal de entrada, ahí lo disparo, ahí le aviento un disparo aquí, en esta parte, en el gatillo. Si le aviento un disparo a 90 grados, pues a partir de ese momento va a conducir durante todo ese tiempo hasta que caiga a cero. Cuando cae a cero, como se polariza de manera inversa, esta parte de aquí inmediatamente se apaga. Y ya no se va a encender hasta que nuevamente nosotros lo disparemos y aparte esté pasando por el semiciclo positivo. En conclusión, este componente solamente trabaja en los semiciclos positivos y puede uno hacer que él deje pasar parte de la señal o toda la señal. Pongamos por caso que dejó pasar todo el semiciclo positivo. ¿Cuánto voltaje habría en la salida? Pues habría un voltaje, según la fórmula de lo que hemos visto en clase, de 53.74 voltios aproximadamente, cuando el ambiente o cuando el voltaje de entrada son 120 voltios de alterna. Pero si nosotros ponemos a trabajar el SSR nada más en una cuarta parte del semiciclo positivo, pues claro que tendremos también la mitad de esta señal, o sea, 26.87. Y así de esa manera nosotros podemos hacer que el SSR deje pasar a la salida una parte de la porción del semiciclo positivo. Puede ser toda, puede ser una pequeña parte, el 10%, el 20%, el 30%, etcétera, etcétera. Quiere decir entonces que el SSR lo que nos proporciona en la salida puede ser un voltaje variable. Un voltaje variable pero de directa. Este es un voltaje corriente alterna y este que está aquí es un voltaje corriente directa. Voltaje corriente alterna, voltaje corriente directa. Entonces, pregunta posiblemente de examen. Si le dijeran el ángulo de disparo es de 20 grados, aquí así más o menos 20 grados, ¿cuál será el ángulo de conducción? Pues el resto para llegar a 180. O sea, el ángulo de conducción serían 160 grados. Pero si les dijeran el ángulo de disparo es casi al término, es decir, a los 170 grados, ahí lo disparamos, pues el ángulo de conducción serían 10 grados, nada más una pequeña pestañita. Entonces claramente se ve que nosotros con este componente podemos controlar el voltaje de salida desde casi cero hasta 53.74. Vamos a ver una propuesta en estas figuras que tenemos acá de aplicaciones prácticas. Esto es lo que van ustedes a hacer en su práctica. Tienen que tener mucho cuidado con lo que van a hacer. El SSR generalmente, si se fijan ustedes, el SSR se conecta en serie con lo que van a poner de carga. Esta RL se llama carga. Puede ser un foco, puede ser un motor, puede ser una resistencia, puede ser cualquier cosa que consuma energía de voltaje de directa. Si es un motor, claramente tiene que ser un motor de corriente directa. Si es un foco, ¿verdad? Pues es un foco al ser una resistencia y no hay tanto problema. Puede ser una resistencia para calentamiento de algo, etcétera, etcétera. Bien, el objetivo es aquí en el gatillo poner nosotros dos componentes resistivos, pero tienen que ser claramente calculados con mucha efectividad, si no, no va a funcionar. Bien. Para empezar, nosotros estamos previendo que aquí sea un C106B, que viene siendo un componente como este, cuya distribución es cátodo, ánodo, gatillo. Esa es la distribución del componente, cátodo, ánodo, gatillo.
Y este componente, según revisando en el manual de funcionamiento del mismo, nos dice que la corriente de gatillo, o sea, la corriente que él necesita por aquí, dice que son 15 microamperios para que él se dispare. Entonces, si nosotros calculamos mal las resistencias, este componente o no funciona o nunca se va a apagar. Y esa es entonces la problemática a la que nos vamos a enfrentar. El voltaje de gatillo a cátodo, el voltaje que él tiene, que consume de este punto a este punto, son aproximadamente 0.7 de volt. O sea, lo de un diodo dice que está en 3.6, 0.7. Y el voltaje que consume en esta parte, el componente, es aproximadamente de 2.2 voltios. Eso es lo que nosotros conocemos del elemento. Entonces vamos a calcular la resistencia del gatillo. Esta resistencia que tenemos aquí, estas dos resistencias están en serie. O sea, en realidad esta se suma con esta y es lo que le llega al gatillo. Esa resistencia se calcula de la siguiente manera. La resistencia de gatillo es el voltaje al que va a estar sometido, que prácticamente de aquí a aquí son 120 voltios menos los 0.7 del componente, entre la corriente que necesitamos para que se dispare, que son 15 microamperios. Esto nos da un valor aproximadamente de 7.953.333. Entonces quiere decir que esta resistencia que puse aquí para este componente está equivocada. Esta resistencia que puse aquí también está equivocada. Aquí vamos a poner resistencias que sumadas me den 7.953.000. Yo les sugiero que aquí pongan una resistencia muy grande. Por ejemplo, como de unos 7.5K, y aquí pongan el resto de la resistencia para completar 7 millones, perdón, aquí 7 millones, 7.5 mega ohms, y aquí el resto para que complete esa cantidad. Ok, si ustedes ponen los elementos perfectamente adecuados, como deben de ser, aquí el voltaje que van a obtener como voltaje máximo van a ser 53.74 y como voltaje mínimo van a obtener aproximadamente 26.87. Si ustedes varían esta resistencia y encuentran estos valores de voltaje en directa, quiere decir que ustedes han terminado su práctica de manera satisfactoria. Si no se dan esas condiciones, entonces su práctica no es funcional. Así que tienen que tener mucho cuidado con la selección de estas resistencias. La resistencia de 3K, que en este caso estamos sugiriendo que sea una resistencia que sumada a esta me dé más o menos esa cantidad, esta resistencia sirve para protección del circuito, porque como esta está en serie con esta, se suma la R total y es lo que hace disparar al SCR. Si nosotros no tuviéramos esta resistencia, en un momento dado, esta, si la pusiéramos, el cursor lo pusiéramos en la parte superior, pues prácticamente quedaría directamente un cortocircuito y se puede dañar el componente. Entonces sí es importante que estas dos componentes lo seleccionen de manera adecuada. Y lo que tienen que encontrar aquí, repito, es un voltaje que debe de estar comprendido el mínimo a 26.87 y el máximo a 53.74. O sea que si aquí ponemos un foquito de esos de casa normal de 100 watts, 75 watts, si ponemos un foquito y le empezamos a variar a la resistencia que tenemos aquí al potenciómetro, pues el foquito va a empezar a disminuir la luminosidad. No tanto, no es mucho lo que se va a apreciar, pero sí se va a apreciar esa cantidad con un multímetro. Y si nosotros garantizamos esas condiciones, quiere decir que estamos haciendo que el SCR trabaje desde 0 a 90 grados. Porque esta configuración, esta que tenemos aquí, nomás nos permite trabajar de 0 casi a 90. No nos permite trabajar en ángulos de disparo de más de 90. ¿Por qué? Porque si yo quisiera dispararlo, por ejemplo, en 100 grados, que sería aquí, 100 grados es exactamente, esos 100 grados que tenemos aquí, es exactamente este mismo punto. Entonces, como nosotros antes de llegar aquí pasamos por 80 grados,
pues ya se disparó el SSR, ya se quedó disparado, y acuérdense que se apaga hasta que pasa por cero. Entonces en esta configuración no tenemos posibilidad de dispararlo más allá de 100 grados. Ángulos de disparo mayores a 100 no se va a poder. Aquí vamos a poder dispararlo de 0 a 90 nomás. Y la siguiente práctica complementaria al SSR es la actividad en directa. Este circuito que tenemos aquí, tenemos una resistencia limitadora para que no se vayan a dañar los componentes que tenemos aquí. Tenemos un diodo LED y tenemos el SSR, que puede ser igual el 106B, el mismo que utilizaron en la parte de arriba. Tenemos una R1, tenemos una R2. Como estamos utilizando 5 voltios y como sabemos que aquí hay un voltaje aproximadamente de 0.7, entonces diremos que 5 voltios menos 0.7 es el voltaje que va a haber en la resistencia. Esto es para calcular R1. Y entre la corriente que sabemos que necesita el SSR, me da un valor de 286.666 ohms. Y de este lado, para calcular la resistencia 2, vamos a dividir voltaje entre corriente. La corriente necesaria que necesitamos por aquí es la del diodo. Y el diodo consume, voltaje del diodo es aproximadamente 1 voltio y la corriente del diodo es aproximadamente 20 miliamperios. 20 miliamperios es igual a 0.020 de ampere. Entonces ya tenemos los datos del diodo que consume 1 voltio. Tenemos los datos del SSR que consume aproximadamente 2.2 voltios. Y tenemos la corriente que necesitamos por aquí, que es la corriente del diodo, que en este caso son 20 miliamperios. Entonces, para calcular el R2 sería 5 menos 1 voltio del diodo LED, menos los 2.2 del SSR, entre la corriente que nos da un valor de 90 y que podemos poner una resistencia de 210. Este circuito, simple y sencillamente, lo que van a hacer ustedes es presionar este botón